Bueno, buenos días, jóvenes. Vamos a reiniciar entonces esta semana nuestro avance de materia. Nos habíamos quedado en el desglose y el conocimiento de lo que es la anatomía del conducto inguinal. Hoy vamos a empezar a tocar la patología que concierne a lo que es las hernias inguinales. Entonces, dentro del concepto general vamos a decir que las hernias inguinales se subdividen en dos tipos de hernias esencialmente. Si nosotros tenemos acá el conducto inguinal, tenemos el orificio profundo y el orificio superficial. La hernia inguinal se subdivide en hernias directas y hernias indirectas. Si nosotros nos acordamos, habíamos dicho que el conducto inguinal tiene tres fositas, ¿no es verdad? Las tres fositas, la externa, media e interna, ¿no es verdad? Entonces, las hernias inguinales directas emergen a través de la pared posterior, que está formada, como ustedes saben, por la fascia transversalis. Al emerger por esta parte, porque es una zona de debilidad de la pared, también se conoce como el nombre de hernias oblicuo-interna, hernia oblicuo-interna o hernia indirecta. Esa es la hernia que emerge por la pared posterior del conducto inguinal. La hernia que emerge a través del orificio inguinal profundo, esta hernia es una hernia congénita, o sea, tiene una procedencia congénita porque se produce por persistencia del conducto peritoneo vaginal, por persistencia del conducto peritoneo vaginal. Esta hernia emerge a través del orificio inguinal profundo hacia la parte del conducto inguinal. Y esta hernia se conoce también con el nombre de hernia indirecta o hernia oblicuo externa. Entonces, es una hernia indirecta o una hernia oblicuo externa. Entonces, así está conformado la formación de la hernia inguinal como tal. Ahora bien, dentro de este concepto debemos decir dos cosas importantes. Las hernias se pueden subclasificar, si vale el término, en dos tipos de hernias. Las hernias inguinales puras, las que se quedan o están ocupando todo lo que corresponde ser al conducto inguinal. Y hay otras hernias que llegan a ocupar hasta el escroto. Por tanto, a estas hernias se van a denominar hernias inguino-escrotales. Entonces tenemos dos tipos de hernias de acuerdo a la longitud o al lugar que ocupa la hernia. Las hernias inguinales puras y las inguinoescrotales son aquellas cuyo saco va a llegar hasta el escroto. Entonces tenemos varios tipos de hernias de esta forma. También debemos decir que las hernias, existen dos hernias importantes que no debemos dejar de lado estudiarlas. La hernia por pellizcamiento del litré y las hernias por deslizamiento. Entonces tenemos dos cosas, ¿no? Hernias por pellizcamiento del litré son aquellas hernias donde el anillo herniario es muy pequeño. Por tanto, el saco se va a pellizcar en el anillo, no va a poder penetrar el anillo herniario, entonces esa hernia va a causar dolor porque se va a pellizcar el contenido del saco, que en este caso la mayor parte de las veces va a resultar siendo contenido intestinal. Entonces, esa es la característica de la hernia por pellizcamiento del litré. Cuando el anillo herniario es demasiado estrecho y no puede emerger la hernia y se pellizca de tal forma que causa mucho dolor. Y las hernias por deslizamiento, si nosotros vemos el saco herniario, si este es mi puño así, el saco tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Entonces, a las hernias por deslizamiento son aquellas hernias cuya pared posterior, la pared posterior del saco, está formado por alguna víscera, que muchas veces puede ser el intestino, o puede ser el epiplon, o puede ser también otra víscera como es la vejiga. Entonces, la cara posterior del saco herniario está formado por una víscera abdominal. Entonces, a eso se conoce con el nombre por deslizamiento. Bien. Así establecidas las hernias inguinales, estas nos van a dar una sintomatología.
Bueno, el paciente, ¿por qué va a acudir al médico cuando tiene una hernia? El paciente acude al consultorio porque le llama la atención la aparición de un pequeño bultito en la región inguinal, o sea, una tumoración. Él viene y dice, me ha aparecido un tumorcito en la región, en esta región, y nos muestra la región inguinal. Bien, y ahí tenemos que empezar, o sea, la investigación de la hernia, ¿no es verdad? Y qué características tiene ese tumorcito que usted tiene. Ese tumorcito era pequeñito cuando ha empezado y poco a poco ha ido creciendo, ¿ya? Entonces, ahí ya estamos pensando de que puede tratarse de una hernia. Después, cuando era muy chiquitito me dolía, ahora que es más grande ya no me duele mucho. Y cuando me acuesto, muchas veces desaparece, dice. Entonces, ese paciente nos está contando características propias de la hernia, pero la característica principal por la que consulta el paciente es la presencia de una tumoración en la región inguinal. Así aparece. O sea, el dolor casi nunca va a ser un motivo de consulta del paciente con una hernia. El paciente se presenta más a la consulta por la presencia de esa tumoración, que muchas veces le causa molestias y no deja realizar sus actividades físicas. Esa es la sintomatología por la cual va a acudir el paciente al consultorio. Bien, una vez que ha acudido al consultorio con esa sintomatología, nosotros tenemos la obligación de seguir el segundo paso, ¿no es verdad? O sea, después de haber hecho, seguramente vamos a investigar qué tipo se llama, por qué la ha emergido, si ha hecho esfuerzos físicos, todo aquello, para ver qué factores predisponentes y qué factor determinante. O sea, ver si ha perdido peso, si el paciente ha tenido otro tipo de situaciones, para nosotros encasillar dentro de lo que corresponde ser a lo que es los antecedentes, o perdón, los factores predisponentes y los factores desencadenantes de una hernia. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Nosotros al paciente, cuando hacemos el examen físico, lo primero que debemos hacer en una hernia es, bueno, que el paciente se coloque de pie. O sea, la primera parte, o sea, difiere de lo que es la semiología normal. O sea, vamos a primero observarlo al paciente de pie. Entonces, en el paciente de pie, si nosotros tenemos así el escroto, entonces lo primero que vamos a hacer es fijarnos en el conducto inguinal, si hay la aparición o no de una tumoración en la región inguinal. Bien. Entonces, observamos esa tumoración. Si nosotros con maniobra hacemos de que se vuelva a introducir, o sea, hemos visto ya, ¿no? Si se introduce a la cavidad abdominal, vamos a decir si es reductible o irreductible, y si hernia se queda, será coercible o incoercible. Una vez que hemos hecho esa maniobra de ver la hernia, de fijarnos en la observación, vamos a ir al tema de la palpación en posición de pie. Con dedo pulgar e índice de ambas manos, vamos a palpar el escroto. En la parte superior del escroto vamos a ir a palpar el escroto. ¿Para qué? Para discernir los vasos contenidos en la región inguinal, o sea, en el cordón espermático, y también vamos a palpar lo que decíamos que es un elemento más importante del cordón, que resulta ser el conducto deferente. Entonces, a esta maniobra de palpar estos elementos se conoce con el nombre de maniobra de Chutro. La maniobra de Chutro es la palpación de los elementos del cordón a través de las bolsas escrotales. Bien, entonces una vez que hemos hecho esto, lo colocamos al paciente en posición de decúbito dorsal, y una vez que hemos hecho el decúbito, vamos a empezar a observar al paciente nuevamente. Si nosotros tenemos acá la espina ilíaca anterosuperior, acá la espina del pubis, esta línea corresponde a la arcada crural. Toda esa línea corresponde a la arcada crural. El conducto inguinal se encuentra, si partimos esta línea en dos, desde la mitad a 2 traveses de dedo empieza el orificio inguinal profundo y el orificio inguinal superficial está acá. Entonces tenemos así formado el conducto inguinal en esa localización. Entonces ahí vamos a observar si existe la presencia o no de hernia. Vamos a ver si sale o no sale espontáneamente, o si necesitamos que el paciente realice la maniobra de Valsalva para que pueda emerger la hernia inguinal. Vemos si se reduce en forma espontánea, entonces, o tenemos que realizar maniobra para reducir la hernia.
Si hacemos maniobra, vemos si es reductible, irreductible, lo mismo, si es coercible, si es incoercible. Y aquí vamos a hacer dos maniobras importantes. Una que se llama la maniobra del andívar. La maniobra del andívar. ¿En qué consiste? Si nosotros sabemos que la proyección del orificio inguinal profundo está en la mitad de esta línea que hemos trazado aquí, con dos dedos, entonces nos vamos a introducir los dos dedos, vamos a palpar ahí. O sea, primero, previamente, vamos a reducir la hernia, que se reduzca la hernia, luego tratamos de ocluir este orificio inguinal profundo. Entonces, al paciente le invitamos a realizar la maniobra de Valsalva. Con esa maniobra, el paciente vamos a ver si emerge o no emerge la hernia. Si no emerge, quiere decir que es una hernia indirecta u oblicua externa. Entonces, si emerge la hernia. Si no emerge y emerge en la parte media, entonces vamos a decir que es una hernia directa. Entonces, en eso consiste la maniobra del andívar. Es más o menos para presuponer de qué tipo de hernia se trata, ¿no es verdad? De qué tipo de hernia se trata. Es una presuposición porque ¿dónde vamos a hacer el diagnóstico definitivo de si es indirecta o directa? Va a ser en el acto quirúrgico como tal. Y la maniobra del andívar modificada en el conducto aquí, y aquí vamos a tener la bolsa escrotal. Entonces, a través de la bolsa escrotal vamos a introducir el dedo índice, enguantado, desde luego, vamos a introducir el dedo índice al conducto inguinal. Entonces, introducimos el dedo al conducto inguinal a través del escroto. Y le decimos al paciente que realice la maniobra de Valsalva, lo propio. Si sentimos una presión en la punta del dedo, quiere decir que es una hernia indirecta. Es una hernia indirecta. Si la presión va a ser en la mitad del dedo, vamos a pensar de que se trata de una hernia directa. Entonces, como ven, estas dos maniobras son importantes un poco, digamos, para saber qué tipo de hernia se trata. La maniobra del andívar modificada solamente en el varón, ¿no es verdad? En la mujer no se puede hacer porque no tiene ¿cómo se llama? Escroto, ¿no es verdad? Entonces no se puede hacer esa maniobra en la mujer. De esta forma nosotros hacemos el estudio de la hernia en general, de la hernia inguinal en general. Entonces, con esas maniobras, con todo lo que hemos hecho, no necesitamos otro tipo de estudio para hacer el diagnóstico, porque si nosotros hacemos una buena clínica, vamos a tener el diagnóstico certero en cuanto respecta a lo que es. Entonces, aquí el diagnóstico presuntivo se va a convertir, lógicamente, en un diagnóstico definitivo. Ahora bien, en los estudios complementarios que vamos a solicitar para la hernia, seguramente vamos a solicitar como que si fueran estudios prequirúrgicos para ver la posibilidad del tratamiento de la hernia. La hernia no tiene tratamiento médico, tiene tratamiento esencialmente quirúrgico. Y además, o sea, si es que encontramos, o sea, dentro de los que es los estudios complementarios, que la hernia llega hasta la parte del escroto, hemos dicho que es una hernia inguinoescrotal, entonces en ese caso podemos solicitar una placa contrastada de lo que se llama un colon por enema para ver la posibilidad, porque la mayor parte de las veces que se introduce al saco herniario una víscera va a ser el asa intestino delgado o el intestino grueso. Entonces, para ver si está introducido aquí. Para eso nos va a servir el examen complementario correspondiente relacionado a los estudios de gabinete. Bien, entonces con eso ya tenemos el diagnóstico realizado de lo que es una hernia inguinal en general. Bien, una vez que tenemos el diagnóstico, la propuesta va a ser el tratamiento. El tratamiento esencialmente es quirúrgico. No hay otro tipo de tratamiento. Pero en algunos casos, algunos pacientes son reticentes al tratamiento. En ese caso podemos utilizar lo que son los bragueros. Los bragueros no son más que, o sea, unos calzoncillos tipo slip que tienen una voluta de algodón en la parte que corresponde al conducto inguinal. Entonces eso hace que comprima la región inguinal y evite que la hernia emerja constantemente. Pero es hasta contraindicado en este momento realizar ese tipo de tratamiento de tipo médico conservador porque
con el transcurso del tiempo, o sea, se deterioran más los tejidos porque hacen un tipo de fibrosis el uso del braguero. Por tanto, entonces, debemos evitar eso y directamente proponer al paciente el tratamiento de tipo quirúrgico. Bien, entonces, dentro del tratamiento ya propuesto, digamos, vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento. Debemos decir que la hernia, como les decía en inicio, es un tema de controversia, ¿no es verdad? Controvertido en el sentido que tenemos, cada autor ha puesto su nombre a la técnica que ha desarrollado en general. Tenemos la técnica de Schuldeis, de Mahbey Amundsen, la técnica de Andrews I, Andrews II, espino quieto, esquirofino quieto, barrotaveña. Tenemos un montón de técnicas que le han puesto, aditamentado un punto o han hecho algún tipo de maniobra que resulta ser bueno, por eso le han puesto su nombre. Por tanto, entonces tenemos un montón de técnicas que han desarrollado a través del transcurso del tiempo de la historia de las hernias. Pero para aprendizaje, para nosotros, esencialmente vamos a aprender 3 técnicas de separación. Pero debemos decir que básicamente, o sea, el tratamiento de las hernias está basado en 3 pilares fundamentales. Uno es el abordaje de la pared del conducto inguinal, abordaje de la pared inguinal. Segundo, el tratamiento del saco. Hay que hacer tratamiento del saco. Y por último, el paso más importante que resulta ser la reparación de la pared del conducto inguinal. Entonces, repitiendo, tenemos 3 pasos. 1, el abordaje del conducto inguinal. 2, el tratamiento del saco. Y 3, la reparación de la pared. De estos 3 pasos, el clave, el paso fundamental, si vale el término, es el tercero. Es el que se refiere a la pared, a la reparación de la pared del conducto inguinal, porque depende de la buena reparación de la pared, va a resultar el éxito de la cirugía. Porque resulta que muchas veces, o sea, las hernias inguinales tienen un gran porcentaje de recidiva. Entonces pueden volver a aparecer las hernias. Entonces, en ese caso, ya no tenemos una estadística adecuada de cuánto de recidiva tenemos entre las hernias, porque resulta ser que el paciente, una vez que ha sido operado y ha recidivado, ya no va a volver a su médico. ¿Por qué? Porque no va a confiar, porque el paciente de por sí psicológicamente se mentaliza de tal forma que dice, bueno, para mí no me ha operado bien este doctorcito y yo no vuelvo más a la parte de la cirugía con este doctor. Entonces va a cambiar de médico y nosotros no vamos a poder llevar ¿cómo se llama? Una estadística adecuada respecto al procedimiento técnico de las hernias. Pueden abrir sus micrófonos, vamos a ir resolviendo algunas preguntas. Doctor, buenos días. En caso de que el paciente se rehúse a la cirugía y tenga que utilizar los bragueros, ¿por cuánto tiempo le aliviaría? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo dices? ¿Por cuánto tiempo ¿Por usaría? cuánto tiempo? Sí, o sea, me refiero a que por cuánto tiempo tendría que estar así bien hasta que... A ver, ¿sabes? O sea, aquí nosotros no vamos a poner ningún tiempo. El paciente es dueño de su cuero, o sea, no vamos a obligarle nunca, no le vamos a decir tanto tiempo, nomás tiene que ponerse, él puede ponerse en forma indefinida. El tema es que sí hay que advertirle, es que si no se hace un buen tratamiento de su hernia, entonces ese paciente corre el riesgo de que esa hernia sufra una complicación y la complicación más frecuente es el atascamiento o el estrangulamiento de la hernia. Entonces hay que advertirle al paciente que puede ocurrir eso y la cirugía se convierte en una cirugía de emergencia. Está bien, doctor. ¿Y eso más o menos cuánto tiempo duraría hasta que se convierta en una complicación? No te puedo decir, por eso la complicación se produce, o sea, si el paciente hace un esfuerzo físico demasiado, el anillo herniario, que es complaciente, a veces se mete mayor cantidad de contenido y ya no puede salir. Entonces, esa es la complicación que puede ocurrir. Por eso es que debemos tener cuidado y advertir que se puede complicar. No te puedo decir en cuánto tiempo se complica. Puede complicarse al inicio, puede complicarse después de años o en algunas oportunidades no se complica nada. Está bien, doctor. Gracias. Doctor, buenos días. Disculpe, una pregunta. ¿Qué factores influyen en que sea una hernia inguinal recidivante?
sea, o sea, hay varios factores. Hay factores propios de la que llama del paciente, tejidos muy débiles que no han tenido la posibilidad de cicatrizar en forma adecuada. A veces ocurre de que el paciente, antes del tiempo necesario de cicatrización, ha hecho esfuerzos físicos y puede romper la estructura de la reparación, o también puede existir una falla de técnica de parte del cirujano. Está bien, gracias, doctor. Bien, nos vamos a quedar aquí. Nos vemos el día miércoles con ustedes. Buenos días, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias.